La profecía más oscura de Bernadette Soubirous está a punto de hacerse realidad, y nadie está preparado para cuando eso ocurra. En 1860, una joven campesina llamada Bernadette Soubirous hizo unas revelaciones que fueron ignoradas por muchos. Pero lo que poca gente sabe es que entre sus visiones más secretas había un oscuro mensaje sobre los Estados Unidos, y apuntaba directamente al año 2026. Esta profecía, que se mantuvo oculta durante décadas, describe un escenario aterrador de sufrimiento, colapso moral y un castigo que vendrá de los cielos. Una advertencia que ahora, más que nunca, comienza a tener sentido. Pero lo peor está por llegar. Nacida en 1844 en un pequeño pueblo llamado Lourdes, en el sur de Francia, Bernadette Soubirous era hija de un molinero pobre. Su vida cambió para siempre a los 14 años, cuando afirmó haber visto a una mujer radiante vestida de blanco cerca de una gruta. Esa mujer, identificada más tarde como la Virgen María, se le aparecería a Bernadette 18 veces a lo largo de varios meses en 1858. A pesar de no tener estudios y estar a menudo enferma, Bernadette hablaba con una sinceridad y coherencia que desconcertaban tanto a las autoridades locales como al clero. Si crees en Dios y en Jesucristo, no olvides darle a me gusta y suscribirte a Mysterious Paths. Que Dios te bendiga. Lo que hizo que el caso de Bernadette destacara no fue solo el número de apariciones, sino el poderoso impacto espiritual que tuvieron en la región y finalmente en el mundo. El manantial que descubrió durante una de sus visiones se asoció rápidamente con curaciones milagrosas, atrayendo a miles de peregrinos a Lourdes cada año. La Iglesia Católica llevó a cabo una profunda investigación y, en 1862, las apariciones fueron reconocidas oficialmente como auténticas. Pero hay algo aún más misterioso que rodea a Bernadette. Ella nunca buscó la fama, las riquezas ni la gloria. De hecho, se retiró de la vida pública y decidió convertirse en monja. Antes de su muerte en 1879, insinuó que no todas sus visiones habían sido compartidas con el público. Algunas, dijo, eran demasiado serias o estaban destinadas a otro momento. Su cuerpo incorrupto, que aún se conserva hoy en día, sigue siendo una fuente de asombro y reverencia espiritual, lo que refuerza la creencia en la naturaleza divina de sus experiencias. Muchos teólogos, místicos e incluso científicos han estudiado su caso a lo largo de las décadas, y sigue inspirando no solo devoción, sino también un sentido de misterio y urgencia. Debido a su inquebrantable veracidad y al peso espiritual de sus visiones, Bernadette sigue siendo una voz de confianza, especialmente cuando se trata de profecías que podrían involucrar el destino de naciones enteras. Aunque la Iglesia Católica reconoció oficialmente las apariciones de Bernadette Soubirous en Lourdes, no se hicieron públicos todos los detalles de sus experiencias. La Iglesia, conocida por su cautela y discreción con las afirmaciones sobrenaturales, mantuvo ciertos elementos de sus visiones bajo llave en registros confidenciales, lo que ha suscitado preguntas que han perdurado durante más de un siglo. ¿Qué vio exactamente Bernadette? ¿Que se consideró demasiado delicado, demasiado controvertido o simplemente demasiado peligroso para revelarlo en ese momento? Los relatos históricos del convento donde Bernadette pasó sus últimos años sugieren que ella hablaba en privado de visiones, que diferían en tono de los mensajes pacíficos y sanadores de Lourdes. Estas otras visiones, según las notas de algunas de las monjas y directores espirituales que vivían con ella, incluyen oscuras advertencias, extraños símbolos y referencias a tierras mucho más allá de Francia, incluido el Nuevo Mundo. Lo que hace que esto sea aún más intrigante es que Bernadette no fue la única visionaria de esa época, cuyas revelaciones se ocultaron parcialmente. Las apariciones en La Salette y más tarde en Fátima siguieron un patrón similar. Algunos mensajes se hicieron públicos, mientras que otros se sellaron y se guardaron, supuestamente a la espera de un momento más apropiado. Esto ha llevado a muchos a creer que ciertas visiones, especialmente las relacionadas con la agitación mundial, la guerra o la decadencia moral de las naciones,
eran simplemente demasiado alarmantes para ser reveladas en su totalidad. El Vaticano nunca ha confirmado oficialmente la existencia de una profecía sellada de Bernadette. Sin embargo, los repetidos testimonios del clero y los registros de los archivos que se han filtrado desde entonces a los estudiosos de la religión sugieren que, efectivamente, hay una parte de su mensaje que permanece bajo llave. Y algunos de esos estudiosos sostienen que la visión que ella describió concuerda con los acontecimientos que se están desarrollando hoy en día, y con algo mucho más grande que se avecina en 2026. Entre los aspectos más misteriosos de las visiones de Bernadette Soubirous, se encuentran las referencias que, según se informa, hizo a una tierra lejana, un lugar que describió como más allá de los océanos, donde el sol se pone sobre un suelo turbulento. Esta frase vaga pero poderosa ha desconcertado durante mucho tiempo a los estudiosos religiosos, pero muchos creen ahora que era una referencia críptica a los Estados Unidos, conocidos histórica y proféticamente como el Nuevo Mundo. Aunque esta visión específica nunca se incluyó en los documentos oficiales del Vaticano hechos públicos, fragmentos de sus conversaciones personales con monjas y confesores espirituales sugieren que Bernadette previó no solo acontecimientos en su patria, sino también advertencias divinas destinadas a una potencia extranjera en ascenso. En aquella época, Estados Unidos era aún joven, pero se estaba convirtiendo rápidamente en una fuerza dominante en la escena mundial, tanto económica como culturalmente. Bernadette, que nunca había salido de Francia y tenía poca educación formal, no tenía forma de comprender la influencia política o espiritual que acabaría teniendo Estados Unidos. Una frase escalofriante que supuestamente repitió Bernadette en sus últimos años fue: «Del nuevo mundo vendrán tanto la luz como la sombra, y la sombra será mayor que la luz». Aunque no hay confirmación oficial de esta frase en los registros de la Iglesia, aparece en varios escritos privados y memorias de personas cercanas a ella, incluida una carta escrita por una monja que afirmaba haberla oído directamente de los labios de Bernadette. Esta idea de que Estados Unidos se convertiría algún día en un campo de batalla no de armas, sino de espíritus, ha llevado a muchos a revisar sus visiones a la luz de los acontecimientos modernos. La confusión moral, la apatía espiritual y las divisiones culturales parecen reflejar los signos de los que supuestamente habló Bernadette. Y según estos registros susurrados, la verdadera advertencia no era para Francia, sino para el futuro de Estados Unidos. Hay una visión en particular de la que Bernadette Soubirous nunca habló públicamente. Una visión descrita solo en fragmentos por quienes estaban más cerca de ella. A diferencia de sus pacíficos encuentros en la gruta, esta visión era aterradora. Se decía que estaba llena de imágenes de destrucción, pérdida de fe y un juicio aterrador, que caería sobre una tierra lejana a la suya. Las monjas que vivían con Bernadette recordaban cómo a veces se despertaba por la noche, temblando, con los ojos muy abiertos, susurrando palabras que parecían provenir de un profundo miedo espiritual. En esta visión, Bernadette describió, según se informa, fuego cayendo del cielo, ciudades cubiertas por una espesa oscuridad antinatural y personas corriendo sin rumbo, con rostros llenos de desesperación. Habló de un silencio tras la destrucción, uno que ni siquiera los ángeles se atrevían a romper. Los testigos dijeron que su rostro palidecía mientras describía un gran castigo que vendría tras años de ignorar la voz del cielo. Según las notas encontradas décadas más tarde, esta aterradora escena no estaba relacionada con Francia, sino con una tierra que algún día llevaría el peso del liderazgo espiritual del mundo. Quienes conocen las confesiones privadas de Bernadette creen que esa tierra era Estados Unidos. Sus descripciones de grandes edificios derrumbándose, personas alejándose de Dios y una luz roja extendiéndose desde el cielo, coinciden de manera inquietante con los temores que la gente siente hoy en día, de guerra, colapso moral y castigo divino. Pero lo que hace que esto sea aún más alarmante es el silencio que rodea esta visión. Bernadette nunca la escribió,
sino que se transmitió a través de relatos susurrados y cartas secretas. Sin embargo, quienes la escucharon directamente de ella, hablaron de los mismos elementos: fuego, caos y una oscuridad profunda y abrumadora que cubría una tierra que antes estaba llena de esperanza. Entre los elementos más inquietantes del legado de Bernadette Soubirous, se encuentra la idea de que un año concreto, 2026, estaba relacionado de alguna manera con una de sus visiones ocultas. Aunque esta fecha no aparece en ningún documento oficial publicado por el Vaticano, los investigadores religiosos han descubierto notas manuscritas, testimonios confesionales y cartas inéditas que sugieren claramente que Bernadette mencionó este año en privado durante sus últimos años. La pregunta que queda es: ¿por qué un mensaje tan preciso y alarmante se mantuvo en silencio durante tanto tiempo? La respuesta puede estar en cómo la Iglesia ha tratado históricamente las profecías. Cuando se considera que un mensaje es demasiado alarmante o capaz de incitar al miedo o al pánico, el Vaticano suele optar por no revelarlo en su totalidad. En el caso de Bernadette, se sabe que recibió varias visiones secretas que solo compartió en parte y nunca por escrito. Las más inquietantes las comunicaba verbalmente, a menudo a un único consejero espiritual o a una monja de confianza. Algunos de estos confidentes tomaban notas personales, muchas de las cuales permanecieron guardadas bajo llave en los archivos del convento durante décadas. Uno de esos documentos, encontrado en los archivos de Nevers, el convento donde Bernadette pasó sus últimos años, se refiere a un tiempo futuro en el que el sol volverá a pasar por su ciclo, y una generación no reconocerá a Dios. El año 2026, según las interpretaciones de la nota, marca 166 años desde su primera visión en 1860. En la numerología bíblica, el número 166 no tiene un significado inmediato, pero varios estudiosos creen que marca el cierre de un ciclo espiritual, uno que comenzó con la misericordia y termina con el juicio. Si esta interpretación es correcta, entonces 2026 no fue solo un año al azar. Fue marcado deliberadamente no como una profecía de fatalidad, sino como una última llamada al arrepentimiento antes de que comience algo irreversible. Aunque las visiones de Bernadette Soubirous en Lourdes se encuentran entre las apariciones marianas más conocidas, no son las únicas. De hecho, otras apariciones aprobadas y no aprobadas han repetido temas inquietantemente similares, especialmente en lo que se refiere a las advertencias divinas sobre el sufrimiento futuro, la pérdida de la fe y las consecuencias de alejarse de Dios. Lo que hace que esto sea aún más llamativo es la frecuencia con la que estas apariciones se producen con décadas de diferencia en diferentes partes del mundo, pero con la misma urgencia. En La Salette, en 1846, solo 12 años antes de Lourdes, 2 niños pastores en Francia recibieron mensajes de la Virgen María, advirtiendo de un tiempo en el que Roma perdería la fe y se convertiría en la sede del Anticristo. El mensaje, rechazado inicialmente por ser demasiado duro, fue finalmente reconocido por su significado espiritual. Luego, en 1917, en Fátima, Portugal, 3 niños oyeron a la Virgen hablar de una guerra inminente, una gran destrucción y un castigo del cielo si la humanidad no se arrepentía. Uno de los secretos de Fátima también fue sellado y ocultado durante décadas, al igual que partes de los de Bernadette. En Akita, Japón, en 1973, una monja recibió un mensaje que incluía la escalofriante frase: «El fuego caerá del cielo y acabará con gran parte de la humanidad». Este lenguaje es muy similar al que, según se dice, Bernadette describió en su visión privada: fuego, caos y juicio vindicativo procedentes de lo alto. Muchos estudiosos creen ahora que estas apariciones no son acontecimientos aislados, sino parte de un esfuerzo divino continuo por llamar a la humanidad a volver a la fe. La conexión entre estos acontecimientos radica en sus temas comunes: las advertencias, las llamadas a la oración, el arrepentimiento y la defensa de la verdad. Cuando se consideran en conjunto,
forman una línea temporal que parece apuntar hacia un momento crítico en nuestro futuro próximo. Y a medida que más ojos se dirigen hacia 2026, la visión de Bernadette ya no se considera un misterio aislado, sino parte de una advertencia global que el cielo ha repetido a lo largo de las generaciones. Aunque Bernadette Soubirous vivió en el siglo XIX, las advertencias espirituales y morales que, según se dice, compartió parecen inquietantemente relevantes para lo que estamos presenciando en el mundo actual. Los estudiosos que han analizado sus mensajes ocultos, especialmente los que se cree que hacen referencia a acontecimientos más allá de Francia, señalan una escalofriante coincidencia entre sus descripciones y la situación actual de la sociedad, en particular en Estados Unidos. Uno de los elementos más llamativos de la visión privada de Bernadette era la imagen de personas que caminaban confundidas, incapaces de distinguir entre la verdad y la mentira. Hablaba de una tierra que antes estaba llena de canciones y que ahora resonaba en silencio, y de familias divididas por un fuego invisible. En el mundo actual, estas palabras parecen inquietantemente reales. La división cultural, la creciente hostilidad y la ruptura de los valores compartidos han creado un clima de incertidumbre, especialmente en Estados Unidos. Las familias están fracturadas, la sociedad está polarizada y existe una sensación creciente de que se ha perdido algo sagrado. En la época de Bernadette, la idea de una decadencia moral global habría parecido descabellada. Sin embargo, hoy en día somos testigos de un rápido declive de los valores tradicionales, una mayor aceptación de la violencia y un vacío espiritual que muchos sienten pero no pueden explicar. La fe está siendo sustituida por el miedo, la esperanza por la confusión y la unidad por el caos. Todo ello refleja el tono y el simbolismo precisos de la visión oculta de Bernadette. También describió un gran silencio desde los púlpitos, una frase que muchos interpretan como una época en la que los líderes religiosos se volverían tímidos o silenciosos ante la creciente oscuridad. Lamentablemente, muchos fieles se sienten hoy abandonados por las mismas instituciones que deberían guiarlos, ya que las verdades morales a menudo se diluyen para evitar críticas. Estas señales no son solo coincidencias, son advertencias que parecen cobrar vida ante nuestros ojos, cumpliendo lo que Bernadette vio hace más de 160 años y apuntando a un momento de rendición de cuentas que podría estar más cerca de lo que pensamos. En su misteriosa visión, Bernadette Soubirous describió, según se dice, una tierra que se alzaría con un gran poder, pero que caería en la oscuridad espiritual. Muchos creen ahora que se trataba de una advertencia dirigida a Estados Unidos, un país que en su día fue admirado por sus profundas raíces cristianas, y que ahora se enfrenta a un visible declive de la fe y la claridad moral. La transformación ha sido lenta pero constante, y para aquellos que recuerdan la fuerza espiritual de las generaciones anteriores, el cambio resulta casi irreconocible. Hace décadas, las iglesias estaban llenas, las familias rezaban juntas, y los valores cristianos conformaban el corazón de la sociedad. Estados Unidos era visto por muchos en todo el mundo como un símbolo de libertad, oportunidad y liderazgo moral. Pero algo ha cambiado. En tan solo unas pocas generaciones, la fe ha pasado a un segundo plano. Las instituciones religiosas han perdido su voz y el nombre de Dios ahora suele ser objeto de burlas o indiferencia. La visión de Bernadette advertía de un tiempo en el que la luz se desvanecería en la casa que una vez lideró a las naciones. Muchos de los que estudian su profecía creen que esto se refiere a la influencia cultural y espiritual de Estados Unidos. Lo que una vez fue un faro para el mundo, ahora está nublado por la confusión, la división y el rechazo de la ley de Dios. Lo que una vez se construyó sobre fundamentos bíblicos, ahora está siendo derribado pieza por pieza, por una sociedad que ya no teme el juicio ni busca la verdad. Esta caída en desgracia no solo se ve en las leyes o la política, sino en el corazón humano. La unidad familiar se está rompiendo, la violencia está aumentando, y el valor de la vida misma está siendo atacado.
El país que una vez envió misioneros por todo el mundo, ahora necesita su propio rescate espiritual. A medida que Estados Unidos da la espalda a los valores que una vez lo hicieron fuerte, la protección espiritual que una vez tuvo puede estar desvaneciéndose. Tal y como advirtió la aterradora visión de Bernadette, que sucedería si no se producía el arrepentimiento. Cuando examinamos las advertencias que, según se dice, se le hicieron a Bernadette Soubirous, en particular las relativas al colapso moral, el silencio divino y los desastres repentinos, es difícil no ver inquietantes conexiones con los acontecimientos que se están desarrollando hoy en día. En los últimos años, Estados Unidos ha experimentado una serie de crisis que, vistas en conjunto, dibujan un panorama inquietantemente similar al descrito en su visión oculta. Aunque muchos pueden considerarlas aleatorias o políticas, aquellos con ojos de fe perciben algo más profundo, un desmoronamiento espiritual. La pandemia de COVID-19 no solo fue una crisis sanitaria, sino también una enorme perturbación espiritual. Se cerraron las iglesias y se cancelaron las misas. Por primera vez en la historia moderna, millones de personas se vieron privadas de los sacramentos, los grupos de oración y las reuniones religiosas. Este aislamiento espiritual, descrito por algunos teólogos como un presagio del gran silencio, refleja la advertencia de Bernadette sobre un tiempo en el que los fieles buscarán la luz y solo encontrarán oscuridad. Luego vinieron los disturbios sociales, las protestas violentas y un aumento de la división en todo el país. No solo política, sino también moral. Lo que antes unía a los estadounidenses, la creencia en la familia, el respeto por la vida, el honor a Dios, se ha convertido en motivo de controversia. Lo que antes se llamaba mal ahora se defiende, y lo que antes era sagrado ahora se ridiculiza. Este cambio moral es otro elemento clave de la visión oculta de Bernadette, en la que hablaba de un pueblo que llamaba a la oscuridad luz y a la luz oscuridad. Los desastres naturales también se han intensificado. Incendios forestales, inundaciones, huracanes y sequías sin precedentes están arrasando el país. Aunque muchos culpan al cambio climático, aquellos que recuerdan la imagen de Bernadette del fuego que cae del cielo y la tierra que tiembla de dolor, ven algo más, una advertencia de que el equilibrio se ha roto. Individualmente, estos acontecimientos pueden parecer manejables, pero juntos forman una cadena que parece coincidir con los pasos hacia el juicio final. Bernadette lo previó. No todo está perdido, pero las señales son cada vez más difíciles de ignorar. Entre los fragmentos de las visiones menos conocidas de Bernadette Soubirous, destaca una frase, no solo por su tono misterioso, sino por el profundo temor que provoca entre quienes estudian las profecías. La llama vendrá del oeste. Esta escalofriante afirmación, recogida en cartas privadas y testimonios de segunda mano, ha suscitado décadas de debate, especialmente entre los teólogos que la relacionan con el destino de Estados Unidos, una nación situada precisamente en la parte occidental del mundo. A diferencia de sus apariciones bien documentadas en Lourdes, esta frase nunca fue compartida públicamente por Bernadette, ni confirmada por la Iglesia. Sin embargo, aparecen referencias a ella en los escritos de monjas y sacerdotes que estuvieron cerca de ella en sus últimos años. Lo que hace que esta frase sea tan aterradora es su ambigüedad. No explica qué es la llama, dónde golpeará ni cuándo. Simplemente advierte que vendrá del oeste y que arderá. Algunos interpretan la llama como un símbolo de guerra, un conflicto global a gran escala que se origina o golpea en Occidente. Otros creen que se refiere a la corrupción moral, el fuego espiritual que destruye las almas en lugar de los edificios. También hay quienes lo ven como un fuego literal que cae del cielo. Posiblemente una catástrofe medioambiental o incluso un castigo divino similar al fuego descrito en las apariciones de Akita, Japón. Pero hay algo que une todas las interpretaciones: el miedo. No solo el miedo a la destrucción física, sino al colapso espiritual, a que una tierra que una vez fue grande lleve a otras a la oscuridad. Estados Unidos
a menudo considerado el centro de influencia de la cultura global, podría, según esta visión, convertirse en el origen de la llama, propagando la confusión, el pecado y la desesperación en lugar de la luz y la verdad. Por eso esta frase sigue obsesionando a los estudiosos hoy en día. Porque si Bernadette realmente vio un fuego que venía del oeste, entonces la cuenta atrás puede que ya haya comenzado. A medida que se acerca el año 2026 y los rumores sobre la profecía oculta de Bernadette Subirus se hacen más fuertes, surge la pregunta: ¿qué está haciendo la Iglesia en Estados Unidos ante tal advertencia? Históricamente, la Iglesia ha desempeñado un papel central en la orientación de los fieles en tiempos de crisis, ofreciendo claridad espiritual, fuerza moral y los sacramentos que sostienen el alma. Pero hoy en día, algo ha cambiado. Y esto preocupa profundamente a muchos creyentes. Cada vez más católicos de todo el país expresan su preocupación por el hecho de que muchos líderes eclesiásticos hayan guardado silencio sobre temas que antes exigían una orientación clara. Cuestiones de moralidad, verdad y pecado. Muchos púlpitos han callado. Los sermones se han suavizado y rara vez se predica la urgencia del arrepentimiento. En lugar de enfrentarse a la decadencia espiritual, la Iglesia suele optar por el camino de la tolerancia y la aceptación, temiendo más la reacción negativa que el juicio de Dios. Esta vacilación espiritual refleja el cumplimiento directo de una de las advertencias de Bernadette, que llegaría un momento en que la voz del pastor sería suave y las ovejas caminarían hacia el precipicio. Estados Unidos, que en su día estuvo lleno de fuertes líderes católicos y parroquias vibrantes, es ahora testigo de un declive en las vocaciones, la asistencia a misa y la reverencia por lo sagrado. La Iglesia está presente, pero herida e insegura de cómo responder a la creciente oscuridad. Sin embargo, no todo está perdido. Todavía hay sacerdotes, obispos y líderes laicos fieles que reconocen las señales. Están dando la voz de alarma, pidiendo un renacimiento eucarístico, una oración más profunda y actos públicos de arrepentimiento. Algunos incluso han comenzado a referirse a la posibilidad de un castigo divino, animando a los fieles a prepararse espiritualmente para lo que pueda venir. La Iglesia en Estados Unidos se encuentra en una encrucijada. Puede recuperar su voz profética y convertirse en un faro de luz en tiempos de oscuridad, o permanecer pasiva mientras las llamas se acercan. La profecía de Bernadette no es solo una advertencia para el pueblo, es una llamada de atención para la propia Iglesia. Entre los muchos misterios que rodean las visiones de Bernadette Subirus, uno de los más intrigantes es la importancia que se le da al año 2026. Aunque no se menciona directamente en ningún documento publicado por el Vaticano, un número cada vez mayor de estudiosos religiosos e investigadores espirituales han conectado sutiles pistas en escritos privados, registros de conventos y testimonios orales que apuntan consistentemente a este año exacto como un momento de gran trascendencia espiritual. La razón más destacada es el paso simbólico del tiempo. Desde el año de la primera aparición de Bernadette en 1860, habrán pasado exactamente 166 años en 2026, aunque el número 166 no tiene un significado bíblico directo. Aparece en varias tradiciones místicas como un ciclo de culminación, un largo periodo de preparación antes de la acción divina. En la Biblia, números como el 7, el 40 y el 70 son simbólicos de preparación y cumplimiento. Algunos creen que 166 representa un periodo final de misericordia y que 2026 marcará el final de esta ventana espiritual. Varias cartas y notas privadas de los últimos años de Bernadette hacen referencia a un año lejano del próximo siglo, en el que los ojos de las naciones se volverán hacia el cielo y el cielo responderá. Esta críptica frase ha sido estudiada en profundidad por teólogos que creen que la expresión «año lejano del próximo siglo» se ajusta perfectamente a nuestra línea temporal actual. La redacción parece referirse no a su propia época, sino a la nuestra, una generación futura que se enfrenta a una decisión entre la redención y la ruina.
Además, algunos investigadores de profecías han señalado que 2026 coincide con otros ciclos espirituales globales, incluidas las advertencias de Fátima y Akita, que sugieren un tiempo de prueba a principios del siglo XXI. Cuando se superponen, todas estas líneas temporales parecen converger en torno al mismo periodo. Si estas interpretaciones son correctas, entonces 2026 no es solo otro año más. Puede ser un punto de inflexión, el año en que el cielo responda a décadas de silencio y el mundo comience a cosechar lo que ha sembrado. Aunque la Iglesia nunca ha revelado oficialmente una profecía oculta de Bernadette Soubirous, muchos teólogos e investigadores han pasado años recopilando relatos personales, cartas y testimonios espirituales que sugieren que ella recibió un mensaje mucho más serio de lo que se ha dicho al público. Estos estudiosos, impulsados tanto por la fe como por el rigor académico, han reconstruido el significado más profundo de sus visiones, y sus conclusiones son profundamente inquietantes. Un destacado teólogo mariano describió el contenido no revelado como una advertencia divina a una generación futura embriagada de orgullo y sorda al cielo. Él cree que a Bernadette se le mostraron imágenes no solo de su época, sino también de un futuro que estaría dominado por la confusión, la rebelión y una trágica pérdida de fe, particularmente en Occidente. Esta interpretación es compartida por otros que han analizado las referencias a la tierra del gran ruido y a un pueblo que olvida quién lo creó, lenguaje que muchos asocian ahora con los Estados Unidos modernos. Varios estudiosos han señalado el profundo dolor de Bernadette en sus últimos años como prueba de que llevaba una carga espiritual oculta. Aunque rara vez hablaba en público de sus visiones más inquietantes, sus allegados notaron que lloraba a menudo después de rezar y que a veces se despertaba por la noche, por lo que parecía ser una angustia espiritual. Una monja incluso registró sus susurros. No escucharán hasta que el cielo se tiña de rojo. Los expertos coinciden en que estas señales no apuntan necesariamente a una destrucción segura, sino a una advertencia condicional, que depende totalmente de la respuesta de la humanidad. Al igual que las advertencias dadas en Nínive o en Fátima, el juicio de Dios nunca carece de misericordia. Los estudiosos que investigan las visiones de Bernadette nos recuerdan que el cielo siempre ofrece un camino hacia la curación. Pero la puerta no permanece abierta para siempre. Si sus interpretaciones son ciertas, entonces el contenido de la revelación secreta de Bernadette no solo era aterrador, sino que eran instrucciones urgentes para los tiempos en los que vivimos ahora. A pesar del miedo y la urgencia de las advertencias ocultas de Bernadette Soubirous, un mensaje queda claro por encima de todos los demás. Nada es definitivo a menos que los corazones permanezcan endurecidos. En otras palabras, aunque el juicio pueda estar cerca, no es inevitable. Y a través de la oración, la fe y el arrepentimiento sincero, gran parte de lo que se predijo aún puede suavizarse o incluso evitarse. A lo largo de la historia, hemos visto ejemplos de ello. En la Biblia, la ciudad de Nínive se salvó de la destrucción, no porque fuera inocente, sino porque su pueblo escuchó la advertencia y se arrepintió. Ayunaron, oraron, y volvieron sus corazones a Dios. Y Él respondió con misericordia. Esa misma posibilidad existe hoy en día. Las advertencias compartidas por Bernadette, aunque graves, nunca tuvieron la intención de inspirar desesperanza. Eran un llamado, una última oportunidad para que las personas, especialmente aquellas en naciones poderosas como Estados Unidos, volvieran a Dios antes de que fuera demasiado tarde. La oración siempre ha sido un arma contra la oscuridad espiritual. El rosario, la adoración, la confesión y los actos de caridad no son rituales vacíos, sino salvavidas hacia el cielo. La fe, incluso cuando el mundo se burla de ella, es una luz que atraviesa la confusión. Y el verdadero arrepentimiento, no solo palabras, sino un cambio real de corazón, tiene el poder de conmover el corazón de Dios. Lo que Bernadette vio no fue solo destrucción, sino el resultado del continuo rechazo de la gracia. Si ese rechazo cesa, si las personas se humillan y buscan a Dios de nuevo,
el resultado puede cambiar. El cielo no espera para castigar, sino para rescatar. Las advertencias no son amenazas, sino oportunidades. Incluso ahora, en una época de silencio espiritual y confusión moral, cada oración, cada acto de humildad, cada paso hacia Dios aleja la oscuridad. El tiempo puede ser corto, pero la esperanza no se ha perdido. La misericordia sigue fluyendo para aquellos que están dispuestos a recibirla. A medida que su salud se deterioraba y se acercaba el final de su vida terrenal, Bernadette Soubirous guardó silencio sobre muchas de las visiones más profundas que llevaba en su corazón. Pero incluso en el dolor, incluso bajo el peso de las cargas espirituales que había visto, nunca perdió la fe. Y en sus últimas palabras, no dejó un grito de miedo o queja, sino un mensaje de confianza y entrega que sigue conmoviendo las almas hasta el día de hoy. En sus últimos días en el convento de Nez, Bernadette sufrió mucho por la enfermedad. A menudo estaba postrada en cama con un dolor constante, con el cuerpo debilitado por la tuberculosis. Sin embargo, quienes la cuidaban dicen que sus ojos siempre estaban en paz, su espíritu tranquilo y centrado en la oración. Cuando le preguntaban cómo soportaba tanto, su respuesta era sencilla: estoy moliendo mi grano, eso es todo. Mi sufrimiento es mi oración. Pero las palabras que dejaron la huella más profunda fueron pronunciadas justo antes de su muerte. Mientras su respiración se volvía cada vez más superficial, susurró: Santa María, Madre de Dios, ruega por mí, pobre pecadora. Espero en la misericordia de Dios. Fue un testimonio final, no de miedo, ni de desesperación, sino de confianza absoluta en la misericordia divina. Incluso sabiendo de advertencias ocultas y visiones aterradoras, el enfoque final de Bernadette no fue el castigo, sino la esperanza. Confiaba en que el amor de Dios era más grande que cualquier tormenta y que, por muy oscuros que fueran los tiempos, aquellos que permanecieran fieles nunca serían abandonados. Para aquellos que temen lo que pueda suceder en 2026 o más allá, su último mensaje es un poderoso recordatorio. Dios es justo, pero también misericordioso. Y si nos volvemos a Él con corazones sinceros, como lo hizo Bernadette, podemos afrontar cualquier futuro sin miedo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Que Dios te bendiga.